muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. El Señor bendiga a todos ustedes nuevamente. Hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí listos para estudiar la lección de la escuela sabática con ustedes. Estamos saludándoles hasta donde ustedes se encuentren, ya sea en su hogar, en el trabajo o tal vez viajando. Que Dios le guarde y que estos momentos puedan servir de edificación para sus vidas. Nuevamente voy a desarrollar el estudio de hoy con mis hermanos Joselito Rentería y Denis Rodríguez. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pastor. Queremos decirle a nuestra audiencia gracias por sintonizarnos y darle la bienvenida al estudio de hoy. Amén. Muy bien, me siento contento nuevamente poder estar con ustedes en este día. Estamos contentos porque la verdad que ha sido un regalo de Dios, nos ha permitido amanecer con vida y agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de poder compartir con nuestra audiencia, con usted, la lección, el estudio de la palabra de Dios. Así es que estamos agradecidos y gracias por su fina sintonía en esta hora en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios. El pastor Joselito Rentería va a orar. Padre que está en los cielos, cuán grande es su misericordia, Señor, al concedernos día con día, Señor, aprender del libro de texto que es su palabra. Amén. Agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos da con todas nuestras habilidades, nuestras facultades, poder tener este estudio. Amén. Pedimos, Señor, que sean purificadas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y que podamos comprenderla y entenderla, Señor. Y no solamente eso, sino que en nuestra vida práctica lo llevemos a cabo. También asimismo pedimos una bendición para nuestros oyentes, televidentes, Amén. que reciben este pan como alimento espiritual. Amén. Que sea para ellos sabor de vida para vida. Amén. Y gracias, encomendamos este estudio, Señor, y que el Espíritu Santo lo lleve a lejanas tierras y pueda ser beneficio para muchos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver cómo debemos estudiar la Biblia para nosotros comprender la verdad revelada en ella. Es un libro maravilloso en el cual generaciones tras generaciones se han educado. Y nosotros no somos la excepción. Pero las enseñanzas que hay en este libro de texto, sin duda, hermanos, si no estudiamos adecuadamente la Biblia, podríamos perder de entender esas enseñanzas. De manera que, ¿cómo comprender la Biblia? Vamos a verlo en esta mañana. Empecemos ¿con qué cosa es comparada la Biblia, hermano Denis? Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, allá en el libro de Salmos. El libro de Salmos 119, 105, ahí nosotros encontramos la respuesta a la pregunta que acaba de hacer, pastor. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Claro, es un versículo conocidísimo de todos nosotros y dice así la palabra de Dios. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí la palabra de Dios se compara como ¿qué? Como una lámpara. Como una lámpara dice que alumbra a nuestro camino. Es para usted, hermano radioyente, televidente, cuando lee la palabra de Dios, una lámpara. Aquí dice que es una lámpara para hacernos ver por el camino correcto que debemos nosotros caminar. Ahora, hermano Denis, nosotros que somos de allá, nosotros somos pobres, ¿verdad? Somos de aquellos lugarcitos de por allá de nuestro país, muy lejanos. ¿Alguna vez usted anduvo allá caminando en la oscuridad con alguna lámpara alumbrándose? Sí, claro que sí, varias veces, pues ese era el medio. Y qué Difícil es, ¿no? Pero mire qué interesante,
Usted tiene la lámpara con usted, pero solo con tener la lámpara ella no le alumbra. ¿Qué necesita usted para que esa lámpara le alumbre? Pues una pregunta muy interesante. La lámpara tengo que encenderla. Y algo que quiero agregar a eso, qué difícil cuando usted va con alguien y otro lleva la lámpara y usted va atrás. No ve, no alcanza, pero qué diferente es cuando yo llevo la lámpara en mi mano. Entonces, cuando llevo la lámpara en mi mano, entonces sí, yo puedo ver bien a dónde voy caminando. Le pregunté al hermano Denis sobre eso, de si tienes la lámpara, pero pues todavía no te da luz, sino hasta cuando, como dijo él, la enciende. Le pregunté esto a él porque la Biblia es una lámpara. Amén. Pero una lámpara cerrada todo el tiempo y tal vez puesta en un armario por ahí, ¿qué luz va a dar? ¿Qué luz va a dar si está guardada, si no se abre? Ella va a dar luz cuando la abra y me ponga a leerla. Así que, hermanos, nosotros tenemos que entender el significado de la lámpara. Nosotros tenemos que saber aplicar el texto bíblico al hecho de que las escrituras, si no se leen, no van a alumbrar, aunque las tengamos con nosotros. Cuando nosotros andamos a la luz de las escrituras, no caemos, no tropezamos, caminamos derecho. Podemos esquivar el peligro. ¿Qué sería de nosotros sin la Biblia, Pastor Joselito? Definitivamente sería una vida muy triste. Y yo a veces, ahorita que estaban hablando, me ponía a pensar que no solamente es difícil caminar sin luz en medio de la noche, pero es peligroso. Es peligroso, y digo esto porque experimentamos, por ejemplo, allá donde vivimos, un servidor en México, pues siempre caminábamos en la noche por las vereditas donde había mucho matorrales, nopales. Y cuando íbamos caminando, si usted tan pronto apaga la luz de la batería, ya siente que se paraliza porque siente que va a caer en algún lugar peligroso. Sí. Entonces, hermanos, no cabe duda que el versículo que hemos leído esta mañana, ¿qué debe ser la palabra de Dios para el ser humano? Pues como dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies, tu palabra alumbra mi camino. Amén. Es triste ver a tantas personas hoy en la oscuridad. Usted mencionó que muchas personas pueden tener su Biblia, pero la tienen cerrada, de nada sirve. Unas van un poquito más allá, la tienen abierta, pero ahí piensan que de ahí va a resplandecer la luz, pero no resplandecer hasta que nosotros no investiguemos realmente la Escritura. Amigo televidente, si tú eres de aquellas personas, o tú, amigo radioyente, que tiene una Biblia grande, abierta ahí en la sala, en una mesa especial, y pues la tienes allí como un adorno en la sala, mira, ponte a leerla, escudriñala, busca en ella lo que Dios tiene para tu vida. Ese es un libro de texto que Dios te ha dado para que te eduques, para que no andes en tinieblas, para que no andes en la oscuridad, para que sepas cómo tratar a tus hijos, cómo tratar a tu esposa, cómo llevarte bien con tu vecino, cómo en la vida tener éxito, cómo tener un carácter semejante al de Dios. Amén. Cómo tu fe la puedes mantener fortalecida. Mira, todo eso lo vas a hallar allí, en esa Biblia. Así que ponte, hermano, a estudiarla. Activa esa lámpara. Muévele el switch en el sentido de que ábrela y estúdiela. Y verás entonces, hermanos, cómo la luz va a brillar para ti. Amén. El don de profecía, Pastor Joselito, ¿qué dice al respecto? Bueno, dice que Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Amén. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni un conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto,
Debemos cerciorarnos si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Amén. Conflicto de los siglos, página 653. Esta cita también es muy conocida. La verdad que aquí esta escritura, este párrafo que hemos leído, pone a la palabra de Dios por sobre cualquier sabiduría humana. Cualquier conjunto de personas o iglesias que de las mayorías de la ciencia, hablando religiosamente, quieran poner un punto de doctrina, dice que debemos nosotros probarlo si está de acuerdo a las escrituras, porque, pastor, aún hoy, viéndolo en un caso práctico, vemos a muchas iglesias, o ahora lo pregunta yo, ¿podría ser que hay muchas religiones o otras iglesias que están en oscuridad? Pues porque tienen puntos que fueron traídos por la mente humana. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, a una hermanita se le hizo la pregunta, les dijo, ¿por qué no me dicen que si el domingo, dónde dice en la Biblia que se debe de guardar? Y en eso hay mucha gente en oscuridad hoy. Esta hermanita dijo, si no me lo prueban con la escritura, entonces yo cómo puedo creerles. Le trajeron a un hombre, un sacerdote, y les dijo, no, miren, es que tal hombre, tal día, tal esto, él dijo que esto se iba a cambiar, pues ahí estamos con problemas. Cuando aceptamos lo que los hombres enseñan, pero aquí dice la escritura, dice que Dios tendrá un pueblo que se tendrá la Biblia sola. Amén. Y eso es importante para nosotros saber hoy, que sí debe haber un pueblo. De otra manera, este mundo naufragaría definitivamente en la oscuridad. Así es. ¿Hay algo, hermano Denis, de esta declaración que leyó el pastor Joselito que a usted le impacte? Sí, a mí me llama la atención lo que dice aquí, leyendo una parte, dice que ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría. Nada dice de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religioso. Hoy esto está plagado, pastor, de opiniones humanas. Y déjeme decirle que si uno no está, como aquí dice, que se conteste con un categórico, así dice Jehová, si no me lo presentan con la palabra de Dios, fácil vamos a caer, porque se presentan hombres tan fáciles de expresarse, son muy elocuentes en hablar, que presentan teorías humanas, y si uno no está estudiando, no estudia la palabra de Dios, fácilmente vamos a caer en el error. Nos van a engañar. Por eso es importante que nosotros entendamos, leamos por nosotros mismos lo que dice la palabra de Dios, para que nadie nos vaya a nosotros a engañar. Y nosotros sabemos muy bien, hermanos televidentes, que ahorita hay muchos que dicen que tienen la verdad. La verdad es Cristo, nadie más. Cristo es la verdad, por eso nosotros tenemos que seguir lo que dice aquí. Ninguna, ni por muy grande o las iglesias que sea, cualquiera que sea, si no le contesta con una así dice Jehová, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta quién nos está diciendo la verdad. Hermanos, miren, hay tantas iglesias hoy y tantas creencias que se necesita uno que verdaderamente le dedique tiempo a la Biblia para saber realmente si tienen razón o no en lo que están diciendo o enseñando. Así es. Toda doctrina, dice aquí, esta tiene que tener su fundamento en la Biblia. Amén. Debe estar basada en la Biblia sola, piedra de toque de todas las doctrinas y de toda reforma, es, hermanos, lo que uno tiene que valorar. Amén. Así que, si nosotros sabemos que en la Biblia vamos a encontrar, pues, la verdad, cómo es de importante lo que decíamos hace un momento, de dedicarnos al estudio de ella. Ahora, por supuesto, que también hay que saber entenderla. Y en esto vamos ahora a entrar.
porque según aquí esta lección, de acuerdo a Isaías 28:10, hermano Denis, ¿cómo se explica la palabra? Muy bien, Isaías dice así, Isaías 28:10 dice, desde la palabra de Dios, porque dice, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Renglón tras renglón. Entonces, la palabra de Dios me dice aquí que tiene que ser como mandamiento tras mandamiento. O sea, no basarnos a un solo versículo, a una sola parte, sino que buscar, como dice aquí, un poquito allá, otro poquito acá. Porque si nosotros nos basamos en un solo texto, muchos lo acomodan a su manera. Y no es así como dice aquí, como me está diciendo a mí el profeta Isaías. Dice que sea un poquito allá, otro poquito allá, para ver de qué nos está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca nos va a dejar con dudas o nunca nos va a dejar en un error. Siempre nos esclarece y nos da el mensaje correcto. Dios nunca nos engañará, jamás. Nos engañará otro o el hombre, pero la palabra de Dios no nos engaña. Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. En otras palabras, cuando de estudiar las Escrituras se trata, hay, hermanos, que comparar lo que dice aquí con lo que dice por allá. Uno tiene que buscar lo que le llamamos el contexto. Contexto, exacto. Y cuando usted aplica el contexto, que es lo que está antes o después, o lo que está en todo el libro, usted comprende bien el mensaje para su vida. Pero esto de cómo se explica la palabra, también el evangelista Lucas citó para nosotros algo al respecto. Bien, en las palabras del Señor Jesucristo, aquí en este libro de Lucas 24:27, Lucas 24:27 dice de esta manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Aquí Lucas está haciendo una descripción de la enseñanza que el Señor Jesús le dio a esos dos personajes que iban camino a Emaús. Sin duda alguna que tenían cierto conocimiento de la Escritura, pero no un entendimiento comprensivo de lo que estaba aconteciendo. Ellos estaban viviendo un acontecimiento que las Escrituras ya habían venido diciendo desde hace mucho tiempo, pero no lo entendían, no alcanzaban a captar ese acontecimiento de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Y cuando el Señor Jesús se les une, dice que, note desde dónde les declaraba, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea, todos los libros consecutivos les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Sin duda alguna, le citó ahí Génesis 3:15. Sin duda alguna, vemos cómo los libros se compaginan uno con otro. O sea, ahí entendemos el principio bíblico, pastor, de un poquito allá y un poquito acá. No se puede tomar, este texto aquí está, esta es una doctrina. No, de ninguna manera. Tiene que ver si esto no va a contradecir lo que está allá. Y cómo, o sea, apoyarlo con otra escritura. Amén. Hoy muchas personas, pastor, usted sabrá, ¿verdad? Como sabemos, han tomado, por ejemplo, la doctrina de la inmortalidad del alma, la parábola del joven, del rico y Lázaro. Y de ahí se forman esa doctrina. Pero parece ver el Señor Jesús que está poniendo ahí una verdad. Pero ¿será eso verdad? ¿Será cierto que el Señor puso esa verdad así? Porque de otra manera entonces esa verdad está tumbando muchas escrituras que están a continuación. Entonces no podemos tomar eso, tenemos que hacer que compagine con otra, porque si no se aprueba esa palabra que queremos tomar como doctrina con toda la escritura. Note que aquí que el Señor le explicaba en las Escrituras lo que de él decían. Desde Moisés y por todos los profetas. Era una unión, una unidad, porque la Escritura nunca se va a contradecir. No. Amén, exactamente. Bueno, nosotros encontramos de que hay un énfasis en estos textos de que cuando se trata de explicar la palabra, debe utilizarse de por aquí, de por allá, debe prácticamente por toda la Biblia uno buscar respaldo sobre tal o cual punto, sobre tal o cual doctrina, hacerlo, hermanos, como aquí acabamos de leer. Pero saben, si hay alguien
que nos lo dice todavía más como directo. Categóricamente. Sí, es Jesús mismo. Sí. ¿Qué le dijo a Satanás aquel día cuando lo tentó? Mateo 4:4. Sí, dice así, Mateo 4:4, dice la palabra. Y respondió él y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Cuánto de la palabra, hermano Denis? Todo. Dice aquí, me dice a mí la palabra de Dios, que dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es todo, todo es todo. No tiene más. Amén. Y ¿sabe qué, pastor? Aquí encontramos el punto importante. Escrito está. Sí. El Señor Jesús no contestó, dijo fulano de tal, o yo creo así. No, escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra de Dios. Debemos estar de acuerdo con la cita que leímos del Espíritu de Profecía. Dice, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si lo autoriza un categórico, así dice el Señor, o escrito está, que es lo mismo. Es lo mismo. Interesante que el texto dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. En otras palabras, vivirá. Sin duda, el Señor está presentándolo como Él vivirá para siempre. Él vivirá por toda la eternidad. ¿Quién? El que coma de la palabra de Dios, de toda. Y el que lo haga de toda, ahí se va a encontrar con verdades fundamentales, con mensajes contundentes para su vida. Ahí se va a encontrar con enseñanzas, con doctrinas que toda la mayoría de gente rechaza y que están allí como perlas preciosas en las Escrituras. Así, hermanos, cuando uno quiere comprender la Biblia, lo debe hacer como ahora estamos viéndolo. Como lo dijo Jesús a los que iban camino a Emaús, desde el Génesis, pasando por los profetas y por todas las Escrituras. Les enseñaba. Exactamente. Y como le dijo a Satanás, de toda palabra le dijo, es que la gente, si se alimenta de ella, va a vivir. Renglón tras renglón, dijo, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Así es como la Biblia se debe estudiar, así es como se debe explicar y así también es como se entiende perfectamente. Amén. Vamos al don profético para ampliar más este punto. ¿Qué le parece, Pastor Rosalito, si usted lee la primera cita que está allí de la educación, página 123, y el hermano Denis la siguiente del conflicto de los siglos? Claro que sí. La educación, página 123, dice de esta manera: nadie que tenga disposición para apreciar su enseñanza puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie y solo pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y de un esfuerzo continuo. Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas un poquito allá y otro poquito allí, aquí, según Isaías 28:10. Amén. ¿Qué le parece? Importante. La verdad que hoy yo, mientras estaba leyendo esto, me venía una experiencia, pastor, de una persona que dice, ahora sí voy a leer la Escritura y voy a hacer todo lo que ella dice. Y abriendo la Escritura encontró ese versículo que dice ahí, su mente se fijó ahí, dice, y Judas fue y se ahorcó. Y luego, no, dijo, esto no me conviene, la volvió a cerrar. Y luego volvió a abrirla en otro versículo donde la abre ahí y dice, ve, ya esto es lo mismo. Estaba esa manera de chiste, pero hermanos, aquí presento esto para ver que muchos estudiantes de la Escritura, pastor, no escarban profundamente. La Biblia tiene un orden para leerse. Amén. Debe entenderse. Nosotros debemos, el primer principio para estudiar la Biblia primero es
que nosotros cuando labremos la palabra de Dios hay que buscar primeramente la dirección de Dios. Amén, así es. No hay, porque este es espiritual, esto no es humano. Y debe ponerse el punto importante, porque, por ejemplo, aquí dice que la Biblia contiene valiosas verdades y hay muchas que están ocultas al lector que solamente quiere estudiar, que lo estudia de aprisa o que es descuidado en el estudio. Hay que escarbar profundamente para encontrar los tesoros de la verdad. Amén. Me gusta esto de los tesoros porque hace ver a la Biblia como una mina donde hay que escarbar, hay que cavar para uno encontrar los tesoros. Dice que estos tesoros no están en la superficie, están bien lejos de la superficie. Hay que cavar Y eso profundo. significa pues dedicar tiempo. Yo creo que vivimos en una época, hermano, que está mirándonos u oyéndonos, donde el materialismo nos ha absorbido y corremos todos los días para aquí, para allá, y todo el tiempo estamos a prisa. Pero mira, hermano, hermana, no permitas que el materialismo neutralice a la palabra de Dios. Mira, dedica tiempo a estudiarla, dedica tiempo a apreciar lo que hay en ella, dedícate a escarbar en ella, encuentra los tesoros que hay en ella. Mirarás entonces cómo eres de bendecido, cómo vas a crecer en tu relación con Dios. Así que ya no más, hermanos, miremos la Biblia como algo que, pues la voy a leer a la carrerita, no, hermanos, que sea parte del calendario de actividades y que sea la primera actividad. Más del día. importante. Exactamente. Bueno, el don de profecía sigue diciendo más, ¿no es cierto? Sí. Dice aquí ahora la siguiente cita del conflicto de los siglos, la página 366. Dice así lo siguiente: procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario, Guillermo Miller dice, comparó pasaje con pasaje, con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No pasaba adelante, sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Cuando encontraba algún pasaje obscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía en el tema de que trataba el texto, y si la idea que de él se formaba armonizaba con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Así, cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. Amén. Es interesante, ¿verdad? Aquí también nosotros nos damos cuenta, este hombre se encontraba, dice, con algunos textos y no los entendía. Hermanos, eso es lo que nosotros, usted y yo, debemos de hacer, no dejarnos llevar por lo que nos dicen. A veces, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Algunas veces queremos acomodarlo a nuestra manera, a nuestra manera o a nuestra conveniencia. No, así no se estudia la palabra de Dios. Vemos aquí lo que dice aquí, lo que hemos leído acerca de la palabra de Dios, que nosotros tenemos que escudriñar, investigar. Si no entendemos, vayamos y investiguemos, que el Señor en su misericordia los va a ayudar a entender las Santas Escrituras. No busquemos nosotros presentar lo que a nosotros nos conviene, como lo que está pasando últimamente. Hermanos, tengamos cuidado, porque de nosotros va a depender si esa alma se va a perder o se va a salvar por nuestro engaño. ¿Qué le parece, Pastor Joselito, esto que dice de Guillermo Miller, que él no pasaba a otro texto sin antes haber comprendido el que estaba leyendo?
Muy importante, pastor, y quería comentar de eso. Gracias porque me da esta oportunidad. La verdad que Guillermo Miller fue un gran hombre. Debemos verlo de esa manera, pues nadie pudo descubrir esas profecías tan profundas como él lo hizo. Y aquí vemos por qué. Él comenzó ¿desde dónde? Desde el Génesis. Y leía un pasaje, un versículo, y no pasaba al otro hasta que no le quedaba claro. Eso debemos hacer también. Todo estudiante de la Biblia debe tomar eso como principio. Dice que cuando había un versículo que no entendía, ¿qué hacía? Lo comparaba con otra escritura. Y ¿sabe qué, pastor? Esto es importante porque la Biblia toda la Biblia es una armonía, pastor, de libros que aunque fueron escritos por diferentes escritores, armonizan toda la escritura, todos los escritores de la palabra de Dios. Por ejemplo, Moisés, ahí tenemos a Moisés con los primeros 5 libros, y así consecutivamente todos los escritores de la palabra de Dios, hay una armonía muy, muy especial en ellos. Amén. Lo que uno dice, el otro lo aclara más allá, y el otro dice otro puntito, y así. Ese es un principio que todo lector debería tomar en consideración. Bueno, mis hermanos, Guillermo Miller fue el precursor del movimiento adventista, del que ahora nosotros, por la gracia de Dios, formamos parte. Es por eso que tal vez ustedes se habrán fijado que en muchos de los mensajes que salen por radio Advenimiento y Advenimiento TV, pues se escudriña bastante la Biblia. Es verdad que se usa los escritos de Alemán Elena White, pero esos son más que todo como para que sirvan de lupa y ampliar más el contenido de la palabra. Pero la base de los mensajes son la palabra. Y de esa forma los adventistas siempre nos hemos caracterizado por extraer de la Biblia las enseñanzas, lo que creemos. Y Guillermo Miller, pues él así lo hizo cuando de estudiar las profecías se trató. De esa manera nosotros vemos que este hombre pues fue guiado para liderar ese tremendo movimiento que allá por los años 1844, pues produjo ese despertar allá en el noreste de los Estados Unidos para que se prepararan para la venida del Señor. La verdad, ellos solo se equivocaron en cuanto al evento que iba a ocurrir en ese 22 de octubre de 1844, porque dijeron, es Cristo el que viene. Pero de allí, hermanos, cómo fue prácticamente guiado Guillermo Miller con las escrituras a entender la gran profecía larga de la Biblia, como es la de los 2300 años de Daniel 8:14. Aquí nosotros vemos cómo lo hizo, comparando por aquí, comparando por allá, empezando por el Génesis, yendo por otro lado. No pasaba un texto si no lo aclaraba bien el que tenía. Y así, hermanos, es como tenemos nosotros que estudiar las escrituras. Amén. Así es, exactamente. Bueno, yo creo que es bueno ahora pedirle a Dios que nos ayude a nosotros cuando de educarnos en la Biblia se trata, que nos ayude, hermanos, a practicar esta metodología que la practicó Jesús, que la recomienda la Biblia y que la practicó hombres como este que hemos dicho hoy por último, Guillermo Miller, aquí en los Estados Unidos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo así. Padre nuestro, te suplicamos, Señor, que cuando de estudiar tu palabra se trata, nosotros la estudiemos de una manera correcta. Amén. De una manera, Señor, que traiga bendición a nuestra vida. Amén. Y hoy nosotros vemos, Padre, que primeramente debe ser, pues, de un poquito por aquí, otro poquito por allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Amén. Debe ser de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, por todas las Escrituras. Así es. Debe ser comer de toda palabra que está aquí, que ha salido de tu boca. Amén. Señor, te rogamos que nos ayudes para poder poner por obra esta lección. Amén. Y que primeramente nos des tanta hambre de esta palabra que nosotros busquemos qué comer en ella todos los días. Así, Señor, te damos gracias por enseñarnos la manera correcta de estudiarla y de entenderla. Ayúdanos a poner por obra estos consejos, estas instrucciones que tú nos das. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús
su amor.